Este sermón estaba programado para abarcar 3 versículos, pero debido a la cantidad de sabiduría que tienen estos versículos, entonces vamos a desarrollar solamente el primer versículo que estaba previsto para ser enseñado hoy. El sermón de esta mañana se llama, en su primera parte, el propósito de Dios desde y hasta la eternidad. Y estamos esta mañana ya próximos a culminar el capítulo 8 de Romanos. Este capítulo, como bien lo dijo el hermano Hugo Menzel, que estuvo predicando en los domingos anteriores, podría llamarse el capítulo del Espíritu Santo. Y a través de este capítulo hemos podido ver con claridad la obra de esta persona de Dios. Dios es un Dios trinitario. Es un único Dios que subsiste en 3 personas. Es un poco difícil para nosotros, seres limitados, entender algo así, porque somos nosotros seres que subsisten en una sola persona. Dios es un ser que subsiste en 3 personas. Y a través de este capítulo hemos podido ver la claridad de la obra de esta persona de Dios, el Espíritu Santo, en los cristianos verdaderos. En los primeros 4 versículos del capítulo 8 hemos visto que el Espíritu nos hace libres del pecado y de la muerte y nos capacita para cumplir la ley. En este sentido, Pablo nos plantea la libertad en el Espíritu con una declaración de que tenemos una absoluta seguridad de que ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en el versículo 1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de ahí la pregunta personal que podríamos hacernos es, ¿estamos en Cristo Jesús? Esta libertad en el Espíritu está basada en la justificación que tienen los verdaderos creyentes a través de Cristo. Y nos dice, el cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta justificación que nos da la libertad fue hecha por el Padre a través de la sustitución de su Hijo por nosotros, que somos pecadores, porque era imposible para nosotros cumplir la ley de Dios, ya que somos débiles según la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice el versículo 3, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, en la cruz. La gloria es completamente suya. El resultado de la libertad entonces es la santificación del creyente. Por eso en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahí viene otra pregunta. ¿La justicia de la ley se cumple en nosotros? ¿Estamos siendo santificados o estamos viviendo en nuestros delitos y pecados? Al principio del libro de Romanos, Pablo explica el Evangelio desde la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los que detienen con injusticia la verdad. Y habla de toda clase de pecados. De toda clase de pecados. Homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, falta de afecto natural, idolatrías, envidias. No es una lista exhaustiva de todos los pecados, pero dice, los que practican tales cosas, sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solamente ellos, sino también aquellos que se complacen con los que las practican. Así empieza el Evangelio, mostrando la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo.
Y así como la lectura del pastor Alcides hoy del Salmo, Dios va a destruir a todo aquel que hace iniquidad. Él no soporta el corazón altivo. Más adelante nos muestra cuál es el remedio para no estar bajo la ira de Dios. Porque Dios es un Dios santo, lleno de justicia, pero también un Dios misericordioso, por lo cual Dios proveyó la fuente de salvación a través de su Hijo y nos permite parecernos a su Hijo a través de la obra de su Espíritu Santo. En segundo lugar, podemos decir del capítulo 8, que estamos terminando, que el Espíritu en los creyentes verdaderos ha cambiado su naturaleza y les da poder para ganar la victoria. Los versículos 5 al 13. Podemos ver en el versículo 9 que dice: mas vosotros no vivís según la carne, en tus delitos y pecados, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y ahí viene la otra pregunta: ¿el Espíritu de Dios mora en tu vida? Lo tercero que podemos ver en el capítulo 8 es que el Espíritu confirma nuestra adopción como hijos. El verdadero Hijo de Dios fue entregado por misericordia del Padre en sacrificio para sustituir a los pecadores que por fe, creyendo en Él, se arrepienten de sus pecados y los adopta como hijos. Y en los versículos 14 al 16 leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos esa seguridad para ir a Dios y decirle Abba, Padre. Papito sería en nuestro lenguaje castellano. Tener esa intimidad con Dios y esa seguridad de acercarnos a Él para pedirle como un padre auxilio en cualquier circunstancia. Y en el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En cuarto lugar, el Espíritu garantiza nuestra gloria. Los verdaderos creyentes padecen en este tiempo miles de circunstancias, dolores, sufrimientos, muertes, pérdidas de toda clase. Pero Dios nos garantiza la glorificación. Cuando Cristo venga en su segunda venida, es una promesa ciertísima, Él va a resucitar a los que son suyos para llevarlos a la gloria. Y los que estén vivos van a ser glorificados conforme a la gloria suya. Esa es una promesa que vamos a desarrollar en esta mañana. Desde el versículo 17, la segunda parte, hasta el versículo 30. Pablo está tratando de este tema en particular. La gloria se menciona solamente 3 veces en esta porción del capítulo 8, pero es el tema central de este pasaje. Aparece al principio, cuando dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también al final, cuando dice que Dios a los que escogió, a los que salvó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué está hablando en pasado?
porque Dios está fuera del tiempo, y si Dios garantiza la salvación del pecador que se arrepiente, es tan cierto que es como si fuera que ya pasó. Porque Dios no es hombre para que mienta. En el versículo 17, en la segunda parte, hace una conexión entre el padecimiento en este tiempo y la gloria. A pesar de que no se desarrolla en esta porción, el contraste entre el padecimiento en este tiempo y la gloria futura que Dios promete a los que se salvan. Ese contraste nos dice nuestra situación actual, el aquí y ahora y el camino a la glorificación. El apóstol asume el hecho del sufrimiento como un telón de fondo oscuro sobre el que brilla con intensidad luminosa el glorioso futuro prometido a los creyentes. ¿Por qué hace esto? Porque quizás los creyentes al leer todas estas promesas, todas estas garantías que Dios en su palabra muestra para los que son suyos, uno podría decir, pero yo soy creyente y no estoy viviendo bien. ¿Cómo puede el cristiano mantener la esperanza de la vida en vista del sufrimiento y la muerte? Esa es una pregunta válida. A pesar de todas las promesas, ¿cómo pueden morir aquellos que han sido liberados de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo es que los muy amados hijos de Dios sufren? Para responder a esta objeción es necesario exponer para Pablo la gloria futura que será disfrutada por el creyente. En cierto sentido, Pablo está diciendo, pensando en esto, en el bien que Dios tiene preparado y que nos espera, ustedes creyentes deben seguir el camino de su Señor. De la manera en que Jesús tuvo que también sufrir antes de entrar a la gloria, sí también el cristiano debe sufrir. Así como dice en Filipenses, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y también Cristo mismo dijo a sus discípulos, si a mí me persiguieron, a ustedes también, porque el discípulo no es mayor a su Señor. Dios promete el sufrimiento, pero vamos a ver que todo eso conduce a un bien mayor. En esta porción, aunque el Espíritu no se menciona con tanta frecuencia en los versículos 18 al 30, como en la primera parte, es precisamente el Espíritu el que desempeña el papel crucial para acortar esa brecha, esa distancia que existe entre nuestra situación actual en este tiempo, en la carne, en que padecemos todo tipo de cosas, enfermedades, necesidades, angustias, persecuciones, tristeza, muerte. Y nuestra situación futura de liberación. Así como dice el versículo 23 en el capítulo 8, ya que el Espíritu es las primicias, es decir, la promesa, el primer pago de los dones de Dios para nosotros. Es el anticipo, el Espíritu Santo que nos guía a la santidad para llevarnos a la gloria. Si realmente nos hemos arrepentido y creído por fe
en Jesucristo. Hoy, esta mañana, vamos a ver que la seguridad de nuestra salvación tiene su origen en Dios, de principio a fin, y no en nosotros. La segunda parte de este sermón será el próximo domingo, y vamos a ver con más claridad que Dios cumplirá su propósito de que los creyentes sean transformados a la imagen de Cristo y participen de su gloria. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos de nosotros que amamos a Dios. Y sabemos que esto es así porque nosotros, los que amamos a Dios, somos los que también hemos sido llamados por Dios a tener una relación con Él. Y ese llamamiento concuerda con el propósito de Dios de transformar a los creyentes a la imagen de su Hijo y glorificarlos. Esto debería llevarnos a tener seguridad de que la promesa de salvación de Dios está garantizada y que todas las cosas contribuyen al propósito de llevarnos a la gloria. Vamos a leer el pasaje que nos toca. Vamos a desarrollar esta mañana solamente el primer versículo. Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, Cristo, sea el principal, el primogénito, el más importante entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos a los creyentes, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ven la repetición de la palabra también? Aquí el agente, el que hace todas estas cosas es Dios. No deja lugar para intervención humana. Dios hace todas estas cosas. Él es el que conoce, Él es el que llama, Él es el que justifica, Él es el que glorificará a todo creyente. Y dice también. Es una garantía de que Él, si hizo una cosa, hará también la otra, hasta el final. Como aquel pasaje que dice que aquel que empezó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa es la garantía de Dios. Al que salva, lo va a llevar a la gloria. Jesucristo dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que el Padre me da, lo resucite, yo lo resucite en el día postrero. El primer punto que vamos a ver es el bien que Dios promete contribuye a la salvación final y nos sostiene en el camino de salvación. La primera parte dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que el bien final es la gloria, porque el pasaje, el tema principal es la glorificación de los creyentes. Pero todas las cosas que está hablando ahí abarca todo en absoluto. Absolutamente todo. No tiene características o límites que excluya alguna cosa. Dice todas las cosas. No existe restricciones cuando dice todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas es inclusivo en el sentido más amplio de la palabra. No deja nada por fuera. Nada que exista o ocurra en el cielo o en la tierra, como dice en Romanos 8:39, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte ni la vida,
Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada podrá separar al creyente del amor de Dios. Pero es al creyente. ¿Es usted creyente en Cristo? Esto no se trata de un optimismo fantasioso, un mantra que uno puede repetir de que todo saldrá bien. Es todo lo contrario. Hay muchas personas que dicen, hay que tener mente positiva. Hay falsos pastores, falsos maestros que dicen que la palabra de uno tiene poder. Mentira. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Nosotros no controlamos el futuro, por eso en Santiago dice, ustedes que dicen, mañana voy a hacer tal o cual cosa. Insensatos, dice, ustedes no saben lo que va a pasar el día de mañana. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Uno puede decir, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario. Tus palabras no tienen ningún valor si no hay una acción. Y en materia de salvación, el que toma la iniciativa es Dios. Pablo no está diciendo con esto, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, que Dios impida que sus hijos experimenten cosas que los pueden lastimar. En este tiempo, muchos de nosotros hemos sido lastimados por pérdidas humanas. Más bien está certificando que el Señor toma en sus manos todo lo que permite que suceda a sus hijos amados, aún las peores cosas. Y al final transforma esas cosas en bendiciones. Esto no significa que las circunstancias por sí solas contribuyan al bien del creyente. Hay personas que piensan que el universo que no tiene vida, que es impersonal, conspira o contribuye supuestamente para que uno tenga éxito. La Biblia dice que Dios creó el universo y está por encima de todo. Y dijo Dios, y en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios está por encima de eso. Las circunstancias por sí solas no encajan para que uno tenga éxito o algún fracaso. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Parece que la versión Reina Valera sugiere eso. Pero si vemos en la nueva versión internacional, el versículo 28 es traducido de esta manera, y leo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El agente es Dios. Las cosas por sí solas no ocurren. Dios es el agente que dispone en su soberanía providencialmente. Y alguien decía una diferencia entre los milagros de Dios y la providencia de Dios. Normalmente la gente espera ver milagros portentosos. Y podríamos definir un milagro cuando Dios interviene en las leyes de la naturaleza y cambia las leyes de la naturaleza para que ocurran cosas sobrenaturales. Pero a lo largo de la historia en la Biblia podemos ver que los milagros nunca cambiaron el corazón de los hombres. Nunca cambiaron el corazón de los hombres. Dios hizo milagros portentosos para sacar a Israel de Egipto, a su pueblo escogido. Y ellos, cuando Dios estaba dándoles la ley al tiempo, ellos estaban creando un becerro de oro, un torito, y empezaron a adorarlo y a cometer toda clase de pecados, habiendo visto todo eso. Nunca en la historia se han visto tantos milagros como en la época de Jesucristo, dando señales de que Él era el Mesías. ¿Y cuál fue el resultado? Procuraron matarle.
Algo más maravilloso que los milagros es la providencia de Dios. Cuando Dios, sin intervenir en la voluntad de cada uno de nosotros, hace que todas las cosas, las decisiones que nosotros tomamos, cada uno por nuestra cuenta, los acontecimientos históricos, los efectos de la naturaleza, todas las cosas que ocurren, quizás el vuelo de una mariposa o la muerte de un pajarito, todo eso, Él, digamos, que ordena de tal forma que se cumpla su propósito. La mayor evidencia del poder de Dios es que Dios obra para nuestro bien sin que nos demos cuenta. Y Dios siempre cumplirá su propósito sin que nos demos cuenta. Como Pablo ha dicho claramente al principio del versículo, Dios es quien dispone mediante su poder y voluntad providenciales que todas las cosas ayuden a bien a los creyentes. No es que las cosas contribuyan de manera impersonal en los acontecimientos de nuestra vida, es Dios el que está detrás. El rey David dio testimonio de esta verdad cuando dijo en el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, para los que le obedecen, traducido de otra manera. Sin importar en qué senda nos encontremos, el Señor siempre la convertirá en un camino de misericordia y verdad para nosotros. Este bien se refiere también al camino del creyente a la glorificación. Si bien Pablo tiene en mente también nuestro bien en el presente, también, así como hemos visto al principio, está pensando en la vida venidera. Y podemos ver cómo Dios va a utilizar cada cosa para beneficio temporal, así como también eterno, para los creyentes, a veces librándonos de tragedias y otras veces enviándonos a atravesar y sufrir esas tragedias. Ejemplos hay en la Biblia. Si abrimos en Deuteronomio 8:15 al 16, podemos ver un ejemplo de cómo Dios intervino en su pueblo. Tras liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios hizo una provisión continua para su bienestar a medida que enfrentaban recios obstáculos en el desierto de Sinaí. Y Moisés le dice al pueblo lo siguiente: Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Las circunstancias adversas. Y Él te sacó agua de la roca pedernal, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El Señor no condujo a su pueblo a lo largo de 40 años de dificultades y penurias para traerles solamente cosas malas, sino para hacerles bien. Algunas veces es necesario que venga el bien a través de la disciplina cuando Dios quiere corregir nuestros caminos. A pesar de que las circunstancias pueden ser insoportables. ¿Alguna vez alguien sintió un dolor insoportable en el corazón? Una tristeza angustiante, un quebranto terrible, insoportable. Algunos van al psicólogo
para que les digan que todos los demás son culpables de su situación. Otros van al psiquiatra para que les receten benzodiazepinas para que duerman y se olviden de sus problemas. Otros van al alcohol. Pero en los creyentes, con esas circunstancias, Dios está purificando y renovando nuestro hombre interior ya redimido como una preparación para nuestra glorificación, que es el bien culminante y supremo. En 2 Corintios 4:16, Pablo escribe a la iglesia y dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No solamente Dios usa las circunstancias malas para nuestro bien, muchas veces utiliza las cosas justas para nuestro bien. No es todo horrores. También Dios utiliza las cosas buenas para nuestro bien. Y esas cosas buenas están relacionadas con los atributos de Dios. Dios es omnipotente y Él utiliza su poder para nuestro bien. Nos sostiene en nuestros problemas, fortalece nuestra vida espiritual. Así como dice Moisés a Israel en Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto tenía adversarios, falsos profetas, que trataban de desacreditar su ministerio. Él sufrió naufragios, azotes, fue apedreado, fue mordido por serpientes, por una serpiente venenosa, todo por el ministerio. Y habían hombres que entraron a esa iglesia que él formó y empezaron a desacreditar su ministerio. Pablo pidió a Dios que lo libre de esos líderes falsos creyentes, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. En 2 Corintios 12, capítulo 9, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios quería hacer de Pablo más humilde, para que todas las cosas que Dios le mostró, todas las visiones que Dios le mostró, no le levanten su corazón en vanidad y él sea un hombre orgulloso. Porque así como leímos en el Salmo hoy, en la lectura, dice que Dios aborrece al de ojos altivos. La sabiduría de Dios es para nuestro bien. Bueno es pedir sabiduría de Dios. En Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, Él puede dar abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe, dice, no dudando nada. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición. La bondad de Dios también obra en nuestro bien. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios es misericordioso. En la cruz de Cristo vemos la bondad de Dios. Algunos se preguntan, ¿por qué Jesucristo sufrió tanto? ¿Por qué tanta tortura? ¿Por qué tantos azotes? ¿Por qué tanto dolor? Porque en la cruz de Cristo
Dios sustituyó al pecador. Y en esa cruz Él mostró su santidad, Él mostró su ira y Él mostró su amor. Él mostró su ira, su justicia, porque castigó el pecado en su Hijo inocente. Dios es tan santo que tiene que castigar al culpable. Dice, no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Y su justicia reclama con ira el castigo del pecador. Como cuando vimos, no sé si ustedes vieron en las noticias, un niño de 5 años que fue asesinado por su propia madre y su amante lesbiana. Fue quemado con cigarrillos, tenía huesos rotos y con fracturas. Con esas fracturas nunca fue llevado al hospital. Ese niño sufrió cosas indecibles. El forense dijo que nunca había visto una cosa semejante. ¿Cómo un niño podía haber sido sometido a tales torturas? Cuando esas mujeres fueron arrestadas, casi fueron linchadas en la comisaría, porque la maldad exige justicia, requiere el castigo, y es algo que viene de Dios. Dios debe castigar al culpable, así como nosotros nos sentimos, nos llenamos de enojo cuando vemos una injusticia como esa. Dios debe castigar al pecador. Y ahí vemos en la cruz la justicia de Dios, lleno de ira, castigando al pecador que fue sustituido por su Hijo Jesucristo. Ahí vemos la santidad de Dios, porque Cristo mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es tan santo que no puede ver el mal. Cristo y el Padre, uno en la eternidad, se separaron en ese momento y Cristo se sintió abandonado por el Padre, porque Dios es santo. Y también vemos el amor de Dios, porque a personas que le aborrecen, la Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Ninguno busca a Dios espontáneamente. La Biblia dice que los pecadores son enemigos de Dios. Y Dios amó a sus enemigos y entregó a su Hijo por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Y en el capítulo 3 de Juan explica, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente ama más su pecado, prefiere condenarse en el infierno que acercarse a la luz. Más abajo en el capítulo 3 dice, porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero si Dios te llamó, si te arrepentiste y te acercaste por fe en Cristo para salvación, dice, mas el que practica la verdad, estos son los creyentes redimidos, pecadores arrepentidos, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La fidelidad de Dios obra para nuestro bien, aun cuando sus hijos le son infieles. Nosotros estamos en esta carne y luchamos contra el pecado. Si somos creyentes, estamos luchando. ¿Estás luchando con el pecado? ¿O estás viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo? Y tenemos este bien,
Como dice en Oseas 14:4, Dios es misericordioso. Yo sanaré su rebelión, dice. Los amaré de pura gracia, no porque merezcamos alguna cosa, porque mi ira se apartó de ellos. En Miqueas 7:18, Dios muestra su amor también a su pueblo escogido Israel. Muestra su misericordia cuando les dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. La palabra de Dios es para nuestro bien. Muchas veces no nos congregamos si somos creyentes. Y sabemos que, como dicen Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Es un mandamiento, ¿no?, para los creyentes. No deben dejar de congregarse. Dios nos llamó a una comunidad. Dice que somos un cuerpo. Cada cuerpo tiene una función. Y la función de cada miembro del cuerpo es para nuestro bien. Por obediencia debemos servir a Dios. Y si no estamos en el cuerpo y decimos: no, yo leo mi Biblia, yo le rezo a Dios como yo creo en Dios a mi manera, no necesito de irme a ninguna iglesia. Si la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y uno es un miembro que está alejado del cuerpo, no es parte del cuerpo, no es parte de la iglesia de Dios, está perdido en sus delitos y pecados. Pero también los hijos de Dios, la comunidad de los redimidos de Dios, también ministran para nuestro bien, para el bien de los unos por los otros. Al inicio de la carta de Romanos, Pablo le dice a la iglesia de Roma que él quería ir a la iglesia de Roma a visitarlos. Dice: para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En Hebreos capítulo 10, los cristianos dice que debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Tenemos que congregarnos porque los hermanos son para nuestro bien. Cuando estamos tristes, Dios nos consuela a través de su palabra. Cuando un hermano viene y nos muestra un versículo: hermano, ánimo. Mira, te comparto este versículo. Mira lo que dice Dios. Cuando alguien te aconseja con la palabra de Dios, no cualquier consejo, es con la palabra de Dios. Y puedes corregir lo que está mal. Tu trato a tu esposa, o el respeto al marido, o la corrección de los hijos, o la falta de ella. Pero hay una parte que ya hemos mencionado que es difícil de reconocer y aceptar, que Dios dispone incluso las cosas malas para nuestro bien. Dios, en su sabiduría y omnipotencia infinitas, se encarga de transformar las cosas peores a fin de que obren al final para nuestro bien. Dios usa el sufrimiento para traer bien a su pueblo. Ya hemos visto ese pasaje cuando Dios expuso en el desierto a su propio pueblo para traerles bien. Muchas veces hay conflictos que tenemos a causa de la corrupción en el mundo. En otros casos
existen sufrimientos que vienen por permiso de Dios. En la Biblia está registrado eso. Un hombre justo, como Job, Dios le permitió a Satanás que lo zarandee, que le exponga a sufrimientos. Pero Job, como era un verdadero creyente, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El verdadero creyente persevera en la tribulación porque confía en Dios. Y al final Job reconoce la grandeza de Dios como nunca la había reconocido. Dios lo expuso a un sufrimiento injusto, no porque Dios sea injusto, sino porque Satanás fue el agente que trajo sufrimiento a él. Y Dios cambió esa injusticia en algo bueno para su hijo Job. También los sufrimientos nos ayudan a confiar más en Dios, a ver nuestra vida espiritual cómo está, a desarrollar nuestra paciencia. En Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas que llegan directamente a causa de nuestra relación con Cristo deberían ser recibidas de manera especial. En Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro fue escrita para mostrar a los creyentes cómo vivir en santidad en un mundo hostil, adverso, que odia a Dios, que odia a Cristo, que se burla de los creyentes, que maltrata a los que tratan de andar correctamente. Y Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Los creyentes, cuando sufren aquí, ¿qué es lo que anhelan? La venida de su Señor. ¿Cuántos habrán dicho que venga Cristo y que termine toda esta maldad? Que nos dé sosiego en nuestros sufrimientos a causa de la maldad en el mundo. Por eso dice: para que sea hallada en alabanza nuestra fe, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Si el punto principal de este pasaje es hablar de la glorificación que le espera a los creyentes, el sufrimiento nos impulsa a desear con mayor ahínco y con mayor deseo, valga la redundancia, que venga Cristo a hacer justicia en este mundo y librarnos de la maldad que nos rodea. Y José es un ejemplo clásico. Si ustedes no conocen la historia de José, José es uno de los 12 hijos de Jacob, uno de los patriarcas. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel y tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son los que le dieron origen a las 12 tribus de Israel. José era el hijo preferido de Jacob y sus hermanos lo envidiaban. Quisieron matarlo, pero no lo mataron, lo vendieron como un esclavo a su propio hermano y sometieron a un sufrimiento de largos años a su padre, quien pensó que había muerto. Simularon su muerte. Pero vino un gran hambre en Egipto, en toda esa región, y Dios permitió que José sea el segundo más importante después del faraón, y organizó la economía de Egipto de tal forma que pudieron prever la hambruna que vendría y acumularon en sus graneros comida para varios años. Y cuando vino la hambruna en toda esa región, Jacob y sus hermanos, los hermanos de José, fueron hasta Egipto
para comprar comida. Y José finalmente se da a conocer y amó a sus hermanos, les dio de comer. Y dijo José a sus hermanos que le temían, porque ya era un hombre importante y tenía ejércitos bajo su mando. Les dice José, un creyente verdadero: vosotros pensasteis mal contra mí. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Al final, todo eso malo que le ocurrió a José es para salvar a la generación de Jacob, porque Dios le prometió al abuelo Abraham que haría una gran nación de ellos, y Dios cumplió su promesa, utilizando todas estas adversidades injustas que sufrió uno de sus hijos para preservar al pueblo que él había prometido a Abraham. El sufrimiento nos puede enseñar a detestar el pecado. El sufrimiento nos ayuda a percibir y detestar nuestro propio pecado cuando nosotros mismos desobedecemos a Dios y vemos las consecuencias de nuestros pecados. Por eso a veces uno se entristece cuando vemos hermanos que buscan pareja entre no creyentes, que no aman a Dios, que aborrecen a Dios. Porque yo he visto en mi familia los estragos, el sufrimiento, inclusive la muerte que trajo desobedecer a Dios de esa manera. Nos ayuda el sufrimiento a detestar el pecado. El sufrimiento a causa de la disciplina de Dios también nos corrige para que nos santifiquemos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué significa esto? Y tiene relación mucho con Romanos. Si estás viviendo una vida de pecado desenfrenado, sean pecados públicos, ocultos, pecados perversos, si no te importa la palabra de Dios, si no te quebranta tus pecados, y ves que no pasa absolutamente nada, estás viviendo bien, estás disfrutando de la vida, estás gozando de tu juventud o de tus placeres sin Dios. Dios no te castiga, te va muy bien. Acá te dice que Dios no te trata como a hijo. Y al principio de Romanos dice que a los que aborrecieron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué significa eso? Cuando Dios permite que hagas lo que quieras, qué terrible. Dios no te considera como hijo. Pero te va a juzgar en el día final. Él no tendrá por inocente al culpable. No hay purgatorio. No hay estado intermedio. Que digas, no, voy a sufrir un poquito en este lugar y después voy a la gloria. No. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. No hay reencarnación. Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así como dijo el mismo Jesucristo, en aquel día, el día final, apartará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son
su rebaño, a los que Él salvó. Los cabritos son los perdidos. Si Dios no te castiga, Dios no te trata como hijo. Sos un cabrito. A los de su derecha dirá: venid benditos de mi Padre al paraíso preparado para vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que exista el planeta y el universo, Dios ya preparó ese lugar para los que son suyos. Y dirá a los de su izquierda, a los cabritos, a los cuales Dios entregó para que hagan lo que quieran con su vida: apartados de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. No crean que Satanás reina en el infierno. Dios preparó el infierno como la cárcel para Satanás. El rey del infierno no es Satanás, es Dios mismo, y va a arrojar a todos los que no son suyos. Apartados de mí, malditos. Qué triste. El pasaje dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Analizamos que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? Hay dos frases paralelas ahí que se refieren a los cristianos. Los creyentes verdaderos son los que aman a Dios. Eso es desde el punto de vista humano. Los creyentes aman a Dios. Desde el punto de vista humano, ellos aman a Dios. Es algo que hacen los creyentes, los humanos. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es desde la perspectiva de Dios, porque Dios es el que llama. Desde la perspectiva del hombre, vemos a los creyentes que aman a Dios. Y desde la perspectiva de Dios, estos que aman a Dios fueron llamados por Él. Y eso no lo vemos nosotros. Solamente vemos el resultado. Los creyentes aman a Dios. Amar a Dios es, por tanto, un requisito para el que disfrute de la promesa de que se hace en este versículo. Es un requisito que cumplen todos los que pertenecen a Cristo. Esto que les acabo de decir, que las cosas ayudan a bien, es solamente para los creyentes. Si usted no es creyente, si usted es incrédulo, si usted hace lo que quiere con su vida, sin considerar lo que opine Dios al respecto, usted no es creyente. Esta promesa no es para usted, desafortunadamente. Y rápidamente vemos cuáles son las características de los que aman a Dios. La fe salvadora. Los creyentes tienen una fe salvadora porque creen en Cristo. Se arrepintieron y creyeron en Cristo. Involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios. Usted puede decir, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios tienen terror de Dios. Conocen a Dios porque le vieron, estaban en su presencia. Ellos creen que existe, saben que existe. Conocen su poder, conocen todo lo que Él puede hacer. Pero ellos no tienen capacidad de arrepentirse. Reconocer a Dios no es tener fe salvadora. La Biblia dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios también está relacionado con la obediencia. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. Y uno les lee un pasaje, inclusive pueden ser personas que se congregan en esta iglesia.
O inclusive pueden ser pastores. Y dicen, no, yo con esa parte yo no estoy tan de acuerdo. Mi mamá salió de una iglesia así. Se paró la esposa del pastor y leyó: la mujer callará en la congregación, no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Hoy en día la cultura nos dice, qué machista, pero es el orden que Dios estableció. Es una responsabilidad, no es un privilegio. ¿Qué dijo esta mujer? La Biblia dice esto, pero yo voy a enseñar acá en esta iglesia. Un desafío directo a la palabra de Dios. Sí, yo sé que dice acá esto, pero yo voy a hacer lo contrario. Eso estaba diciendo. Cuando a usted le muestran la palabra de Dios, usted la rechaza. Hay porciones de la Escritura que dicen, no, esa parte yo no estoy de acuerdo. Yo a mi manera hago las cosas. Usted no es creyente, está perdido. El amor de Dios está relacionado con la obediencia. En Juan capítulo 15, versículo 14, Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que recibe mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. ¿Usted guarda su palabra? El que recibe mis palabras y las guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted tiene un deseo ferviente de estar en comunión con Dios. Usted peca y viva la pepa. Tranquilo, usted vive de lo más bueno. O se entristece profundamente porque dejó de tener comunión con Dios. El amor de Dios se caracteriza por un anhelo ferviente de comunión personal con el Señor. En Salmo 42, 1 al 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Salmo 73 dice algo parecido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay mucho más por decir, pero creo que me estoy pasando de tiempo. Y vamos a ver desde la perspectiva de Dios, los que son llamados. En todo sentido, la iniciativa de la salvación es de Dios. Usted no tiene capacidad de arrepentirse por sí solo. Usted no tiene capacidad de amar a Dios por sí solo. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En primera de Juan dice, no es que hayáis amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Existen dos llamados. Existe un llamado externo. En Romanos capítulo 10 dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Alguien tiene que predicarles la palabra de Dios para que crean. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ese es el llamado externo. Y el llamado externo puedo hacerlo ahora. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Si usted está viviendo en pecado, usted está condenado. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. El arrepentimiento para salvación no puede estar desvinculado del Evangelio de Jesucristo. Porque si usted se arrepiente, eso no le sirve de nada. Si no es en respuesta a que Jesucristo se entregó por usted en la cruz, tomó su lugar en la cruz, sufrió la ira de Dios pagando el pecado que usted tendría que pagar en el infierno, resucitó para que usted sea justificado y le dio a cada creyente la posibilidad de andar en santidad. Él resucitó para que andemos en vida nueva, dice la palabra de Dios. Y va a volver por segunda vez sin relación con el pecado para juzgar. ¿Usted cree que Jesús tomó su lugar en la cruz? ¿Usted se arrepiente de sus pecados? ¿Usted está agradecido por eso que hizo Dios? La Biblia dice que hay que arrepentirse. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, dice. Es una orden. Si usted se arrepiente y cree en el Evangelio, usted será de las ovejas que irán al paraíso. Esta promesa es para usted. Todas las cosas le ayudan para bien. Porque Dios llama para un propósito a todas las personas que Él quiere salvar. Ese es el llamado externo, pero Dios tiene un llamado interno que vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ella nos conmueve, Señor, al ver el amor, Señor, que has tenido a pecadores miserables como nosotros, Señor. Que nos has llamado conforme a tu propósito, Señor. Y nos has prometido grandes cosas, Señor, para estar en tu presencia, en la gloria, en aquel tiempo, Señor, cuando vengas, en tu segunda venida, Señor, para juzgar y para recompensar a cada uno, Señor, según su obra. Bendecimos tu nombre por Cristo, que tomó forma humana y se humilló para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, porque nos has mirado con misericordia, como decía María cuando se enteró de su embarazo. Miraste la bajeza de tu sierva, decía ella, y miraste nuestra bajeza, Señor, y nos salvaste así como la salvaste a ella, Señor, por la fe en tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que le permitas arrepentirte a las personas, Señor, que no conocen tu evangelio y han venido a escuchar hoy en día. En Cristo Jesús te oramos. Amén.